es complicado que se puedan hacer las evaluaciones, screenings, tamices, etcétera, pero a veces es por desconocimiento o por ignorancia. Desde el nacimiento es importante que un oftalmólogo pediatra pueda hacer una evaluación del recién nacido en el ámbito visual y sobre todo al cumplirse el primer mes de vida. Es importante identificar condiciones que pueden generar cambios en la madurez visual. Si un recién nacido de manera congénita llega a tener alteraciones en el lente natural o en su defecto tiene alteraciones en la superficie como es la córnea, van a impedir la madurez adecuada y desafortunadamente al no contar con la información de manera oportuna, y si esto lo llevamos al plano escolar, ahora es normal que cuando ingresan a la primaria, están en el segundo año, que no ha alcanzado el niño a leer bien o que no identifica bien los colores o que no identifica bien las letras, sabemos que la primera reacción voluntaria en ese sentido, que a veces no lo conoce muy bien el niño, pues es el aislamiento. A veces no se puede integrar de manera adecuada o interactuar incluso con otros niños o con los profesores. Habitualmente en esta etapa escolar, pues es cuando el profesor de los primeros años le avisa a los familiares que el niño se acerca mucho al texto, que se acerca mucho al pizarrón, o a veces esos cambios en la personalidad puede deberse a un cambio visual. Y precisamente Gaby Camargo nos lanza una pregunta de que cada cuándo y desde qué edad tenemos que ir a revisar nuestra vista, y pues realmente nos acaba de dar la pauta a ello, la respuesta es desde el inicio. Sucede muchas veces que cuando se es joven, se es niño, pues tiendes a acercarte mucho, te restregas los ojos y la primera reacción es que no pones atención y se aísla, entonces es bastante relevante. Dice, yo no sabía que necesitaba lentes, pero sufría de jaquecas muy recurrentes, hasta que en la universidad me di cuenta que no distinguía bien las diapositivas a diferencia de mis compañeros. De manera inicial, en recién nacido, a los 28 días se haga una evaluación de tamiz para saber si se encuentran las estructuras dentro de lo esperado. A los 3 meses, a los 6 meses, al año, y si no existe ningún cambio en ese desarrollo, en esa madurez, se puede estar haciendo una evaluación anualmente de control. Si ya identificamos un cambio, si ya existe algo fuera de lo normal en cuanto a desarrollo, entonces se tiene que anticipar esas evaluaciones. Es muy frecuente que pasa que hasta que existen pruebas específicas o que en alguna campaña le piden a la persona, tápese el ojito izquierdo o tápese el ojito derecho, hasta ese momento se dan cuenta que no perciben la imagen igual. ¿Podemos ejercitar nuestros ojos de alguna manera? Lo menciono porque los que trabajamos mucho en la computadora solemos fijar por periodos largos de la vista. La situación es que cuando estamos en una pantalla de computadora o incluso cuando estamos leyendo, normalmente pues estamos fija la visión en ese pequeño espacio, en la pantalla del teléfono, en la pantalla de la tablet. Lo que ocurre ahí es que parpadeamos poco porque estamos fijando la visión en esa parte. Entonces lo que hay que hacer en primera instancia es parpadear. La segunda situación que ocurre, como estamos fijando la visión, pues no volteamos a otro lado. Lo que se sugiere en muchos casos es que después de un tiempo, por lo menos de manera breve, cambiemos nuestra visión hacia otro lado, hacia fuera de la pantalla, y tratemos de enfocar, porque los errores refractarios son porque el ojo, el huevo ocular y los músculos accesorios que tiene ahí no les permite estar moviéndose para que el ojo se ajuste a la visión de cada objeto, ¿no? Después de 20 minutos consecutivos de estar utilizando un monitor o una pantalla, poder descansar por 5 minutos. Sí es muy importante estar conscientes de la frecuencia de parpadeo que hacemos. Debe ser entre 12 y 14 ocasiones por minuto. Técnicamente, cuando estamos escribiendo, cuando estamos visualizando, cuando estamos realizando una actividad, noten cuántas veces parpadea. Si yo fijo la mirada y quiero percibir algo a detalle, dejo de parpadear. Por lo tanto, la lágrima que generan mis ojos técnicamente se evapora mucho más rápido. Si tengo el monitor colocado de frente, pues mi ojo está prácticamente abierto en su totalidad. Entonces la superficie que tiene que hidratar la lágrima es mayor, por lo tanto se evapora más rápido. Si yo estoy mirando el celular y lo estoy mirando a una distancia de unos 40 centímetros aproximadamente y tengo ligeramente inclinada mi cabeza, mi superficie expuesta al ambiente es menor, no estoy abriendo la totalidad de mis párpados. Ergonómicamente hablando, ¿cómo estoy utilizando los dispositivos? Entonces, la pauta más adecuada
trabajé de manera intensa 20 minutos, descanso 5, y por otro lado, Ok. el grado de hidratación de nuestros ojos, que es a expensas de la lágrima. La lágrima tiene 3 componentes, tiene grasita, tiene agua y tiene como una especie de gel. Entonces podemos tener déficit en alguno de los componentes de la lágrima. ¿Qué es lo más común? Pues exista un déficit evaporativo, que es por la exposición a dispositivos o por disminuir parpadeo o estar trabajando en ambientes con aire acondicionado que no tienes humedad. Entonces, pues lo más prudente es también esos periodos de descanso. Si de manera consecutiva estás trabajando 8 horas continuas utilizando computadoras, pues al menos cuando llegas a casa, tratar de limitar. Así es, y justo comenta Yannick y comenta, ¿cuál es la efectividad de los lentes con filtro de luz azul para reducir el daño de la luz de las pantallas electrónicas? Miren, Protectores. lo que se ha demostrado es que el uso de filtros es para reducir que esas longitudes de onda por los rayos ultravioleta, por ejemplo, pues puedan generar cambios oxidativos en las estructurares. ¿Dónde nos interesa más? Pues en la superficie, en el lente natural y en la retina, que son prácticamente 3 estructuras responsables de poder conformar el estímulo luminoso. Usar un antirreflejante, por ejemplo, nos ayuda a tratar de bloquear. Ese porcentaje se reduce significativamente cuando empleamos de manera correcta, independientemente si son filtros específicos para radiación ultravioleta A o son antirreflejantes. Cualquiera de ellos va a ser muy útil su empleo, sobre todo cuando identifico factores de riesgo. Es decir, soy una persona que tiene como antecedentes que los papás o los abuelos desarrollaron catarata. Sabemos que esto tiene que ver pues, con esa opacidad del lente natural, pero es a expensas también de cuestiones tanto metabólicas o puede ser por exposición a las actividades. Si es una persona que tiene diabetes, que tiene estos trastornos metabólicos, sabemos que se incrementa significativamente el riesgo de presentar catarata. Sabemos que una persona que está expuesta continuamente a la radiación solar, esa misma estimulación continua a radiación le va a generar cambios a las estructuras de la proteína que constituyen, la colágena, que constituye el lente natural. Por lo tanto, utilizar lentes aéreos con antirreflejante o más específico todavía, con un antirreflejante específico para radiación ultravioleta A, retornan en un menor riesgo de desarrollo, como en el caso de los equipos electrónicos que emiten esta radiación. Saludos a los panelistas y me gustaría preguntar, ¿los padecimientos crónicos como diabetes, hipertensión, hipertiroidismo afectan la vista? Sí, claro. Se puede identificar por daño metabólico, como en el caso de diabetes, cambios asociados a retinopatía diabética, como son cambios en las arterias y en las venas. Puede haber microaneurismas que se le forman a estos vasos y que pueden llegar a sangrar por la misma fragilidad. Puede verse también exudados, ¿no? Que son de proteínas, de grasa. Puede verse tortuosidad en las venas y es parte de los cambios asociados. En una persona hipertensa también se empiezan a observar entrecruzamientos inadecuados entre las arterias y las venas. Esos cruces se les denomina retinopatía hipertensiva. Y en una persona que tiene cambios asociados a las hormonas tiroideas, puede afectar incluso porque puede llegar a protruir el globo ocular, puede salirse de su eje normal, de la cuenca orbitaria, protruir ligeramente, y esto nos va a generar también cambios en la elongación del cablecito que es el nervio óptico y pues no les pueden ajustar bien su graduación. El mismo optometrista es muy pertinente y trata de hacer la recomendación que la valoración la lleve a cabo un médico oftalmólogo porque se sale de lo convencional, se sale de lo que es más óptimo o más sencillo de manejar. Una persona que tiene opacidad de lente natural, por más graduación que le agreguen a sus lentes, no va a ver de manera nítida. Sí, bastante importante siempre porque muchas veces solo vamos con el optometrista, nos ajusta y ya decimos, estamos bien. Pamela Pérez comenta, hola, ¿se puede evitar el deterioro en la visión por la exposición a los equipos electrónicos? He notado que mi visión se ha mermado, solía no ver de lejos y he notado que la distancia se ha acortado. Aquí sería importante pues discriminar dos situaciones. Una, pues cuáles son los hábitos al momento de utilizar los dispositivos electrónicos. Lo más simple, pues, tener una habitación bien iluminada, sobre todo cuando notamos que pues hay mucha brillantez, entonces bueno, podemos incrementar el brillo a la pantalla. Si estamos en un área donde casi no hay iluminación, pues tenemos que reducir el brillo a la pantalla, sobre todo por ese estímulo constante y sobre todo la luz azul, que eso también genera cambios a nivel de estimulación neuronal. Entonces, primero que nada, yo analizaría si dentro de los hábitos que estoy llevando a cabo
hay algo que esté motivando que presente fatiga visual. Segundo, pues mi calidad de lágrima. Si la lágrima no es la más óptima, si estoy teniendo problemas de resequedad de mis ojos, o si estoy notando algunos otros problemas, como por ejemplo, si hay comezón, ¿no? Si tengo que estar parpadeando continuamente, si hay ardor, esto también puede contribuir a ser un reflejo de que mis ojos no están hidratándose de manera adecuada. Entonces, una mala calidad de película lagrimal incide también en que mi visión no sea tan óptima. Ese deterioro que refiere la persona que nos escucha, que técnicamente podría irlo notando de manera progresiva, pues puede deberse no nada más al empleo de la pantalla electrónica, sino técnicamente a que ya está teniendo errores refractivos que requiere de un apoyo visual con lentes aéreos para poder corregir. Los equipos electrónicos pues nos forzan a enfocarnos en un espacio pequeño, no parpadeamos, no generamos la suficiente lubricación y aparte no ejercitamos nuestros ojos moviendo nuestros músculos ciliares del cristalino para que uno pueda enfocar a diferentes distancias. Si no lo hacemos, obviamente nuestros músculos se atrofian, ¿no? Cuando tenemos algún accidente con algún tipo de químico, ¿qué debemos hacer? Eso es muy, muy interesante, sobre todo cuando trabajamos en laboratorio y que de repente te cae polvo. Sí, no. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo principal es mantenerse limpio la lesión, ¿no? Hay cuestiones como los ácidos o los tipos que lo primero que tiene que hacer es limpiarse con agua abundante y dejar tratar de limpiarse y ir inmediatamente con el servicio de salud para que pueda revisar cualquier otro daño que pueda haber ocurrido. Entonces, lo que se recomienda es que sea agua limpia, ¿no? Si tienen alguna botella con agua, es mucho mejor irrigar con esta agua directamente la de la llave. Bueno, si no hay otra alternativa y lo único que se tiene acceso es al grifo, bueno, lo primero que hay que hacer, no sabemos si es un ácido, no sabemos si es un álcali, irrigar abundantemente. Secamos y lo más importante, que no se talle el paciente. No sabemos la magnitud de daño por la exposición al agente químico. Se irrigó bastante bien con agua, secamos, colocamos una gasita que mantenga el ojito cerrado y hay que llevar a la persona a revisión con un médico oftalmólogo. Sonia Margarita Casillas Mora nos saluda, buenas tardes, y comenta que su papá tiene artritis reumatoide. ¿Esto afecta en su visión? Sí, los medicamentos que se utilizan para control o los medicamentos biológicos que se utilizan también anticuerpos monoclonales tienen efectos a nivel visual. De hecho, hay un medicamento como es la cloroquina que es importante que se esté haciendo una evaluación de seguimiento porque puede llegar a depositarse a nivel retiniano y puede generar cambios incluso en el grado de pigmentación de la retina. Fíjese, doctor, que al final de cuentas tenemos que cuidarnos propiamente, tanto en la alimentación, por lo que estoy entendiendo, como en los hábitos de exposición a la luz para ello, además de los medicamentos. O sea, es un sinfín de cosas que nos pueden llegar a afectar. Mucho de lo que manejamos aquí en Clínica de Ojos San Miguel Arcángel y que también yo le promuevo mucho en nuestras líneas de investigación a los pacientes es: usted es independiente, usted es capaz de realizar sus actividades, pero en el momento que empieza a tener compromiso visual, ¿cuál es la primera conducta? Retraemos, nos apartamos y sobre todo en la etapa de adulto mayor, que pues tienen todavía mucho potencial por hacer, el adulto se empieza a retraer, el adulto empieza a sentirse menos útil y sobre todo porque no ve de manera adecuada. Es frecuente identificar catarata y pues sabemos que es un problema que va a motivar la ceguera, pero es una ceguera reversible. Se puede intervenir quirúrgicamente y eso involucra en la autoestima, en la calidad de vida, en la independencia. Si estoy hablando de un niño, que si empiezo a identificar cambios, esa intervención que realice puede motivar que ese niño se vuelva independiente y tenga una autoestima adecuada para enfrentarse a la vida. Desde hace años, en cuanto me da el sol y la tierra de las obras, mis ojos se ponen muy rojos y me resalta la vena, le brinca el ojo, comenta. Es una irritación ocular por exposición y tiene que existir pues su filtro adecuado solar, el empleo de lentes solares y esencialmente la calidad de la película lagrimal. Y hay que descartar otras circunstancias como el uso, por ejemplo, de vasoconstrictores. Es frecuente que una persona con ojo rojo utilice algunos colirios, pero esta clase de fármacos tienen efecto rebote. Los dejan de utilizar y vuelve a generar ojo rojo, porque es una vasoconstricción refleja. Entonces, a veces una persona
hace un círculo vicioso. Utiliza el vasoconstrictor 2 o 3 días de manera consecutiva, controla ese ojo rojo y vuelve a presentar. Entonces, ¿qué le puedo recomendar a Francisco en ese sentido? Primero que nada, hay que hacer una valoración, hay que identificar si no hay aspectos de alergia, hay que identificar si aparte de sus actividades, pues está expuesto continuamente al sol, al polvo, lo que existe en una obra, pero hay que identificar si no existe algún problema de base que esté detonando continuamente esa reactividad de su superficie ocular. Mantener bien hidratados sus ojos, pero una lágrima artificial debe ser específica para las condiciones de él. Doctor Daniel, ¿algún consejo en particular para mantener nuestra salud o llevarla a buen cuidado para tratar de, cuando seamos mucho mayores, tengamos todavía oportunidad de seguir viendo? Pues hay que verificar la distancia a la que utilizamos los dispositivos. Si voy a trabajar con un monitor, 60 centímetros lo ideal. Bueno, si no es posible, no tengo tanto espacio, al menos 40 centímetros. Cuidar la iluminación. Hay que parpadear, no hay que olvidar hacerlo. Hay que descansar. Si necesito apoyo visual, pues hacerme el examen de la vista, recibir una valoración oftalmológica completa, que me hagan una graduación lo más adecuada para mí. Y si ya estoy presentando problemas de vista cansada, como en el caso de la presbicia, los lentes bifocales y, ¿por qué no?, los lentes progresivos que me dan la oportunidad de 3 regiones de visión: visión lejana, intermedia y cercana. La tecnología ha evolucionado muchísimo. Tenemos muchas alternativas estéticas. A veces no quiero utilizar lentes porque se ven feos. Hay muchas opciones de armazones que nos hagan ver mucho más atractivos. La alimentación, esencial. Los vegetales son los responsables de aportarme tanto coenzimas como cofactores adecuados para mis procesos en la retina. Necesito incorporar en mi dieta antioxidantes. Necesito incorporar en mi dieta frutas, verduras. Las xantófilas son esenciales: luteína, zeaxantina, astaxantina, vitamina C, vitamina E, cobre, zinc. Y eso lo encontramos en los vegetales, en los alimentos de color naranja, en el jitomate, en la yema de huevo, en el salmón, etc. Entonces, no tengo por qué estar recibiendo de manera exógena un suplemento si lo encuentro en mi alimentación. Una valoración por el experto, una valoración por el médico oftalmólogo es lo más adecuado para tener una pauta en salud visual. Ahí Nos está, encontramos en Amado Nervo, número 361, en la colonia Ladrón de Guevara. Los esperamos en Clínica de Ojos San Miguel Arcángel. 20% de descuento a todos aquellos que refieran que nos escucharon en Periplo en sus lentes oftálmicos. Pero también es importante pues que vayamos de manera anual al oftalmólogo, no solamente vayamos al optometrista que nos va a resolver problemas de manera inmediata.